Hola amigos, hoy les vamos a hablar sobre el Comité de Basilia. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada, cursando el sexto semestre de CPA. Nuestro docente encargado es la ingeniera Grace Luna. Este grupo lo conformamos Betsy Álvarez, Viviana Choes, Denis Grueso, Maida Jaime, Cristian Martillo y María José Valle. Comité de Basilia. ¿Qué es el Comité de Basilia? Es un foro de cooperación continua en materia de supervisión bancaria que intenta promover y reforzar las prácticas de supervisión y gestión del riesgo a escala mundial, a través de acercamientos y estándares comunes. Además, forma parte del Banco de Pagos Internacionales, el mismo que fue fundado en 1930 bajo los acuerdos de La Haya, conocido como el Banco de los Bancos Centrales, y este no rinde cuentas ante ningún gobierno. El BPI lleva a cabo su trabajo a través de sus departamentos monetarios y económico-bancarios, su Secretaría General, los comités que alberga y a través de su Asamblea General, en la que tienen derecho de voto y representación sus bancos centrales miembros. También presta servicios bancarios a bancos centrales y otras instituciones monetarias oficiales. Creación del comité. El comité fue establecido en 1985 por los presidentes de los bancos centrales de los 11 países miembros del Grupo de los 10. En aquel momento, normalmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales, Brasilia, Suiza, donde se encuentra su secretaría permanente de 12 miembros. A sus reuniones plenarias, que se celebran 4 veces al año, asisten también representantes de la Autoridad Nacional Supervisora cuando esta función no recae en el Banco Central respectivo. El comité se refiere a menudo como el Comité del BPI debido a su lugar de reunión. Sin embargo, el BPI y el Comité de Basilia siguen siendo las dos entidades distintas. En 1988 el comité aprobó el denominado Acuerdo de Capital de Basilia, que introducía unas exigencias mínimas de recursos propios del 8% en función de los riesgos asumidos, principalmente de créditos. Este acuerdo fue adoptado no solo por los países integrantes del comité, sino por prácticamente todos aquellos que tienen un sector bancario activo internacionalmente. Su objetivo número 1 es restaurar confianza y estabilidad del sistema financiero internacional. Funcionamiento. El Comité de Basilia está constituido actualmente por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de los bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, y 2 países más que no son miembros del G10, Luxemburgo y España. El Banco de España es miembro de pleno derecho desde 2001. El comité formula las normas generales de supervisión y directrices y recomienda las declaraciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria, con la esperanza de que las autoridades miembros y las autoridades de países no miembros tomaran medidas para ponerlas en práctica a través de sus propios sistemas nacionales, que sean en forma legal o de otra manera. Efectivamente, a pesar de no tener autoridad para hacer cumplir sus recomendaciones, la mayoría de los países, miembros o no, tienden a implementar las políticas dictadas por el comité. Normas de Basilia. Existen 3 normas básicas que han ido fijando y actualizando estas condiciones de solvencia y que se han puesto sobre la mesa en los acuerdos de Basilia I en 1978, Basilia II 2004 y Basilia III 2013. Basilia I. Con el nombre de Basilia I se conoce al acuerdo publicado en 1988 en Basilia, Suiza, por el Comité de Basilia, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de capital regulatorio, compuesto por 2 elementos que se agrupan en 2 categorías, si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio.
Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. El principal riesgo era el riesgo de crédito y se calculaba agrupando las exposiciones en riesgo en 5 categorías según la contraparte y asignándole una ponderación diferente a cada categoría, del 0, el 10, el 20, el 50 y hasta el 100%. La suma de los riesgos ponderados formaba los activos de riesgo. El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo, o sea, crédito, mercado y tipo de cambio sumados. Este acuerdo era una simple recomendación. Cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. El primer acuerdo de capital de Basilia ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios. La repercusión de ese acuerdo en cuanto al grado de homogeneización alcanzado en la regulación de los requerimientos de solvencia ha sido extraordinario. Entró en vigor en más de 130 países. Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio del 2004 fue sustituido por el llamado Acuerdo Basilia II. Los acuerdos de capital. Su objetivo era mejorar la comprensión de los principales problemas de supervisión y mejorar la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo. El comité enmarca las principales directrices y normas en diferentes áreas. Algunas de las más conocidas son las normativas internacionales sobre la adecuación del capital y los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva. Los acuerdos de Basilia se refieren a una serie de acuerdos de supervisión bancaria y recomendaciones en relación a la regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilia de Supervisión Bancaria. La principal limitación del Acuerdo de Basilia I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial, la de la calidad crediticia, y por lo tanto la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios, es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. Para superarla, el Comité de Basilia propuso en el 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones. Estas se apoyan en los siguientes 3 pilares. Pilar 1. El cálculo de los requisitos mínimos de capital. Constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior. Tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios y añade requisitos de capital por el riesgo operacional. La norma de Basilia I, que exige fondos propios mayores al 8% de activos de riesgo, considerando riesgo de crédito, más riesgo de negociación, más riesgo de tipo de cambio, mientras que ahora considera riesgo de crédito, más riesgo de mercado, más riesgo de tipo de cambio y más riesgo operacional. El riesgo de crédito se calcula a través de 3 componentes fundamentales: PD, probabilidad de incumplimiento; LGD, o pérdida dado el cumplimiento. También se conoce como severidad, indicando la gravedad de la pérdida; EAD, o exposición en el momento de incumplimiento. Habida cuenta de la existencia de bancos con distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone distintos métodos para el cálculo del riesgo crediticio. En el método estándar, la PD y la LGD se calculan implícitamente a través de las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por empresas especializadas, agencias de rating, utilizando una serie de baremos. En cambio, los bancos más sofisticados pueden, bajo cierto número de condiciones, optar por el método de ratings internos avanzado, AIRB, que les permite utilizar sus propios mecanismos de evaluación de riesgo y realizar sus propias estimaciones. Existe un método alternativo e intermedio en el que los bancos pueden estimar la PD y el parámetro de riesgo más básico y utilizar en cambio valores precalculados por el regulador para la LGD. El riesgo de crédito se cuantifica entonces como la suma de los RWA correspondientes a cada una de las exposiciones que conforman el activo de la entidad. Dentro del riesgo de crédito se otorga un tratamiento especial a las titulaciones para las cuales se debe analizar si existe una transferencia efectiva y significativa del riesgo y si son operaciones originadas por la entidad o generados por otra. El riesgo de negociación y el riesgo de tipo de cambio se siguen calculando conforme a Basilia I. El riesgo operacional se calcula multiplicando los ingresos por un porcentaje que puede ir del 12% hasta el 18%.
Existen 3 métodos alternativos para calcular, dependiendo del grado de sofisticación del empleado mecánico. Por último, la definición de capital regulatorio permanece casi igual a la de Basilea I. Hay que advertir una objeción en este cálculo de riesgo, que se ignoran los efectos agravantes o mitigantes de la concentración o diversificación. Entre las diversas, esta es una de las principales diferencias entre capital regulatorio y capital económico. Segundo, el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios. Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar, como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de sus resultados. Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos están obligados a almacenar datos e información crediticia durante periodos largos, como son de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y así superar las denominadas pruebas de estrés. Además, se exige a la alta dirección del banco que se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. Como el banco es libre para elegir la metodología para su autoevaluación, se pueden considerar otros riesgos que no se contemplan en el cálculo regulatorio, tales como el riesgo de concentración y o diversificación, el riesgo de liquidez, el riesgo reputacional, el riesgo de pensiones, etc. Para grupos financieros multinacionales se establecen colegios supervisores que, bajo la organización de los supervisores de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero. Pilar tercero, la disciplina de mercado. El acuerdo estableció normas de transparencia y exigió la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es, primero, la generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional. Segundo, la reconciliación de los puntos de vista financieros, contables y de la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades. Tercero, la transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por los bancos. Inicialmente, la información debe incluir descripción de los riesgos, objetivos, política, estructura, organización, alcance, política de cobertura y mitigación de los riesgos. Aspecto técnico del cálculo del capital, es decir, la diferencia en la consolidación financiera y regulatoria. Descripción de la gestión de capital. Composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible. Requerimientos de capital por tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado en cada uno. El requisito inicial es el que se publique al menos anualmente, aunque es previsible que la frecuencia será mayor al menos 2.000 y a sus contenidos mínimos se irá añadiéndole la información que el mercado exija en cada momento. Basilea III. Los acuerdos de Basilea III se refieren a un conjunto de propuestas de reforma de regulación bancaria publicadas a partir del 16 de diciembre del año 2010. Basilea III es una parte de una serie de iniciativas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Se trata de la primera revisión de Basilea II y se llevó a cabo a lo largo del año 2009, entrando en ejecución a partir del 31 de diciembre del año 2010. Dentro del marco de la Unión Europea, los acuerdos de Basilea III se transponen jurídicamente en las normas de la Directiva de la Unión Europea y el Reglamento de la Unión Europea de requisitos de capital. Visión general.
La reforma de Basilea III viene motivada al observar que la crisis financiera de 2008 se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos y también fuera de ellos, como el caso de los productos derivados y la simultánea caída del nivel en la calidad de los fondos propios previstos para riesgo. En efecto, muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez. En este contexto, el sistema bancario se mostró, en un primer momento, incapaz de observar las pérdidas que afectaban a los productos estructurados de titulización y tuvo que asumir, por tanto, la reintermediación de algunas de las exposiciones de fuera del balance. En el peor momento de la crisis, las incertidumbres pesaban sobre la calidad de los balances. La solvencia de los bancos estaba en cuestión y ello conllevaba problemas de riesgo sistemático. La interdependencia existente podría provocar que la insolvencia de una provocara la del siguiente, lo cual generó una crisis de confianza y de efectivo generalizada, teniendo en cuenta el papel del sistema financiero en las finanzas y en la economía real, el carácter internacional de las instituciones financieras y las pérdidas que asumen los estados, principalmente a través de los planes de rescate con fondos públicos. Se consideró legítima la intervención coordinada de los reguladores internacionales. A diferencia de Basilea I y Basilea II, ambos centrados principalmente en el nivel de reservas que los bancos deben mantener para pérdidas bancarias, Basilea III se centran principalmente en el riesgo de Bank Run, pánico bancario, exigiendo diferentes niveles de capital para distintas modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos. Basilea III no sustituye en su mayor parte a las directrices ya conocidas como Basilea I y Basilea II, más bien las complementa. La reforma de Basilea III incluye los siguientes elementos: aumento de la calidad del capital para asegurar su mayor capacidad, absorber pérdidas. Recordemos que Basilea II había mantenido básicamente la definición de capital de acuerdo de 1988. Mejora en la captura de los riesgos, se modifica el cálculo de los riesgos para determinadas exposiciones que la crisis ha provocado que estaban mal capturados, en particular para las actividades de cartera de negociación, titulizaciones, exposiciones a vehículos fuera de balance y al riesgo de contraparte que se deriva de las exposiciones en derivados. En todo lo demás se mantiene el tratamiento establecido en Basilea II. Constituciones de colchones de capital en momentos buenos del ciclo, que puedan ser utilizados en periodos de estrés. Se busca contribuir a un sistema bancario más estable que ayude a amortiguar en lugar de amplificar la crisis económica y financiera. Introducción de un ratio de apalancamiento como una medida complementaria a la ratio de solvencia basada en riesgo, con el objetivo de contener el apalancamiento excesivo en el sistema bancario, aumento de niveles de los requerimientos de capital para fortalecer la solvencia de las entidades y contribuir a una mayor estabilidad financiera. El nivel de la ratio de solvencia tampoco se había modificado en Basilea II. Mejorar de las normas de proceso supervisión, Pilar II, y de la disciplina de mercado, Pilar III, y establecimiento de guías adicionales en áreas como gestión de riesgo de liquidez, buenas prácticas para la valoración de instrumentos financieros, ejercicios de estrés, gobiernos corporativos y remuneración. Introducción de un estándar de liquidez incluye un ratio de cobertura de liquidez a corto plazo y un ratio de liquidez estructural a largo plazo. El objetivo es asegurar que las entidades tengan colchones de liquidez suficientes para hacer frente a posibilidades de tensión en los mercados y una estructura de balance que no descanse excesivamente en la financiación a corto plazo. Comité de Basilea en Ecuador.
El comité no tiene una autoridad supranacional formal, por lo cual sus conclusiones y recomendaciones no tienen la fuerza legal para ser adoptadas. Las decisiones que toman cubren un gran espectro de temas financieros. Uno de los más importantes es de armonizar los principios que guían la supervisión bancaria para que los sistemas financieros estén debidamente regulados. Desde el año 1975, el comité ha elaborado una serie de documentos técnicos y normativos para mejorar el control bancario. En 1988, el comité elaboró un sistema para establecer el nivel de patrimonio bancario mínimo, conocido como Acuerdo de Basilia. El sistema creó una metodología para medir el riesgo de los activos y establecer un nivel adecuado de capitalizaciones que sirva como defensa ante eventuales problemas financieros. Inicialmente se estableció en el 8% del patrimonio que debían tener las instituciones financieras con relación a los activos y contingentes ponderados por riesgo. Después de la crisis asiática en 1999, el comité resolvió revisar las normas. Esta metodología fue aprobada en el 2004 y contemplaba la introducción de modelos matemáticos desarrollados por las instituciones para la evaluación de sus riesgos. La crisis financiera de 2008 puso en evidencia el fallo de los sistemas de evaluación de riesgo, por lo que el comité ha decidido revisar una vez más la metodología para determinar el patrimonio adecuado. Este será el tercer intento para medir el riesgo de los activos. En el Ecuador, la Ley de Instituciones Financieras recogió los criterios de Basilia y la Superintendencia de Bancos emitió la norma técnica para fijar el patrimonio mínimo que deben tener los bancos con relación a los activos y contingentes ponderados por riesgo establecido en el 9%, el mismo que rige hasta la fecha, pudiendo ser incrementado de acuerdo con la ley. Dadas las condiciones en las que opera la banca ecuatoriana sin acceso a los mercados de capitales y sin prestamistas de última hora, el nivel de patrimonio fijado por las autoridades de control hace más de 15 años es insuficiente, por lo cual se hace necesario incrementar dicho porcentaje e ir de manera gradual acercando a la banca a esos niveles. Así como se regula la liquidez de la banca para proteger a los depositantes, hay que mantener un nivel de patrimonio técnico adecuado para garantizar la solvencia y el funcionamiento del sistema financiero. El momento actual que vive Ecuador, de forma financiera, económica, política y socialmente hablando, no está mostrando diferentes perspectivas a futuro, opciones que el país puede elegir sin temor debido a las fuertes bases política y económica implantadas a través de los últimos 10 años. Fueron muy exigidos los diferentes gobiernos que el Ecuador tuvo luego de la crisis financiera que salió en 1999. Durante los últimos años de la década de los 90, el índole del sistema financiero y los gobiernos permisibles llevaron a los ecuatorianos a soportar una de las más fuertes recesiones de la historia del país. La intermediación financiera es la función principal de las instituciones bancarias. Obtener captaciones y otorgar créditos conlleva un crecimiento productivo o no de la sociedad, pero al tratarse de un activo de riesgo, la forma insensata de facilitar el acceso a un financiamiento puede accionar un problema de recuperación de cartera, lo que significa una demora o en ocasiones la pérdida de las captaciones de la institución financiera o depósitos de público. Salir de esta crisis fue la búsqueda principal de los gobiernos entrantes. Quizás encontrar la solución era una situación tan fácil de dilucidar. Lo realmente difícil era reconocer cuál era la problemática principal que se había desatado después de la crisis financiera. Sencillo, fue percatarse al poco tiempo de la falta de capacitaciones de los bancos, obteniendo lo que les evitó cumplir su rol. Más importante, la intermediación financiera, la situación que nos mostró la terrible falta de confianza que se había generado en los ecuatorianos. La falta de confianza de la población hacia el sistema financiero luego de la crisis de 1999 pudo ocasionar una recesión mucho más larga si no se toman correctivos necesarios y a tiempo, situación que se facilitó gracias a la Guía de Supervisión Bancaria, desarrollada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilia. Conclusiones. Luego de la crisis financiera en 1999, la inestabilidad económica en el Ecuador se mostró inminente. Era lo que se avisoraba
con un país que dirigía sus ingresos a soportar el aletargamiento de un sistema financiero. Los depósitos de las personas han ido aumentando a medida que se fue fortaleciendo la supervisión bancaria. La confianza de las personas fue creciendo directamente proporcional a las medidas implementadas para el control de las entradas de activos de riesgos por parte de las instituciones financieras bancarias. Las medidas implementadas para el año 2000 fueron importantes para tomar la decisión adecuada hacia las construcciones de un nuevo sistema financiero, el cual hoy por hoy muestra seguridad para la población y sus ahorros. Es una herramienta política para los gobiernos en pro de crecimiento de la microproducción y la disminución del desempleo, y transparente al ofertar sus productos financieros con mayor facilidad en el acceso de sus activos a riesgo, pero con mayor cantidad de información para restringir su aprobación con fuertes agravantes. Audio